He visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que ves. Saludos. Nos alegra enormemente contar con tu presencia aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Largo, un espacio de encuentro y comunidad en el Señor. Te damos la bienvenida. Por favor, te pedimos que pongas tu celular en modo avión o vibración durante este tiempo para evitar distracciones. También, si estás acompañado o acompañada de niños de 0 a 10 años, te informamos que tenemos un ministerio llamado Escuela Dominical, donde ellos pueden participar si así lo prefieres. Gracias por ser parte de esta comunidad donde buscamos crecer juntos en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Amada Iglesia, disfrutemos de este tiempo de adoración. Voy a invitarles que por favor abran sus Biblias. Continuamos con la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 3 y los 3 últimos versículos vamos a leer. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Bien. Dice la palabra de Dios: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a invitar al pastor Vicente Alcántara para la exposición de la palabra de Dios. Adelante, pastor. Mis amados, un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes.
Siempre será un privilegio para un pastor predicar en una iglesia tan linda como esta. Así que les felicito también de estar aquí con nosotros para seguir esta secuencia que lo iniciamos. Segunda de Tesalonicenses, lo iniciamos hace 9 semanas. Y la verdad que, por un lado, yo siento alegría de que estamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero por otro lado, la tristeza de hoy día terminar precisamente Segunda de Tesalonicenses. Y una bendición final de escasamente 3 versículos, como ustedes han podido ver en la lectura bíblica. Esta segunda carta a los tesalonicenses se escribió casi inmediatamente después de Primera de Tesalonicenses. Hay algunos que dicen que en el lapso de unas 2-3 semanas, después de escribir la primera, se escribe la segunda. Y algunos dicen que no, que fue después de un año. No importa realmente el tiempo en que se escribe Segunda de Tesalonicenses, pero esta segunda carta cubre 3 propósitos muy importantes por los que estaba pasando la iglesia de ese entonces. Y que era, en primer lugar, era animarles. El primer propósito de Pablo al escribir Segunda de Tesalonicenses era animarlos a perseverar en medio de una persecución feroz, difícil, complicada. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes pasamos dificultades por familiares, por hijos, por el padre, la madre, los suegros, las nueras, lo que sea? Pasamos complicaciones. Y esto estaban pasando precisamente una persecución. Segundo propósito, aclarar sobre la mala interpretación escatológica de algunos sobre la segunda venida de Cristo. Hay gente que decía, bueno, ya si Cristo ya vino o está ya ahorita por llegar, ya no vale la pena hacer nada, nos quedamos aquí tranquilos y eso es suficiente. Y en tercer lugar, muchos habían dejado de trabajar. Y esto perturbaba a Pablo y a otros que servían en la iglesia. Y claro, las esposas, los hijos se quejaban de aquellos maridos que habían dejado de trabajar y no querían trabajar, al punto que Pablo tenga que decir, el que no trabaja, que no coma. Que el que no trabaja, que no coma. Así sencillamente, ¿no es cierto? Entonces Pablo había sido muy drástico realmente con algunos de los que no querían trabajar. Sin embargo, no hay que olvidar el corazón de Pablo, un corazón muy sensible, cariñoso, un corazón de pastor, un amor a sus ovejas. Él había fundado esa iglesia, los amaba con todo el corazón y por lo tanto va a terminar esta segunda carta con un corazón muy enternecido, de tal manera que va a transmitir 3 deseos importantes. En primer lugar, su amor por la iglesia, su amor por los creyentes. En segundo lugar, la seguridad que él quería tener de que esta carta va a ser leída por todos. Y en tercer lugar, un anhelo profundo de su corazón transmitido precisamente a los hermanos. Entonces vamos a tratar estos 3 temas que nos abarca estos 3 versículos prácticamente donde estamos terminando hoy día Segunda de Tesalonicenses. Vamos a tener unas palabras de oración. Pidámosle a Dios que Dios nos guíe, nos ayude, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Así como cuando nosotros corremos la cortina para que pase la luz, igual que el Señor se encargue de recorrer las cortinas de nuestro entendimiento para que su palabra pueda ser entendida, no solamente entendida, sino practicada y también enseñada a otros. ¿Ya? Oramos. Soberano Señor, te damos gracias por habernos permitido llegar a este momento, a este tiempo, terminando esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gracias por la inmensidad de tu amor, gracias por tu cariño, por tus afectos, Padre. Gracias porque tú conoces mucho mejor que nosotros la situación por la que vivimos, pasamos, las circunstancias en las cuales a veces nos vemos envueltos y que necesitamos realmente de ti, Señor, estas seguridades que Pablo le estaba dando precisamente a la iglesia de Tesalónica. Bendícenos con tu presencia. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo coloque tu palabra
en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, empezamos con el primer anhelo y aquí en esta primera parte que vamos a tocar, Pablo precisamente, la siguiente diapositiva por favor, va a transmitir el amor de Pablo. El amor de Pablo se ve precisamente en esto, porque Pablo estaba enteramente convencido de que sus lectores, los miembros de la iglesia de Tesalónica, estarían profundamente afectados de manera emocional. Sucede así como cuando usted le llama la atención a un hijo, a una hija. Y entonces como que no quiere mirarle, como que no quiere, se corta la comunicación y entonces no es fluida la comunicación. O a veces sucede entre esposos. Hay fricciones y entonces el uno no quiere dirigirle la palabra al otro y el otro no quiere dirigirle al uno la palabra y entonces dile a tu mamá, dile a tu padre, dile esto. Mandamos emisarios estando en la misma casa. Y así entonces aquí Pablo dice, estaba muy convencido, dijo, aquí los tesalonicenses están heridos por lo que les he corregido, no van a querer o no van a poder cumplir con los preceptos que está establecido para la iglesia. Y siendo que no van a estar en esas condiciones de entender y comprender bien, voy a escribir esto. ¿Qué escribe en el primer versículo, que es el 16 y que estamos en estudio? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Como que no se entiende mucho de primera mano cuando uno lo lee. Entonces hay que leer el texto en una versión, en otra. Yo consulto generalmente 8 o 10 versiones de la Biblia antes de predicar para saber lo que dice. Y una de las mejores traducciones es de la Biblia latinoamericana, que manejan muy bien los católicos, lo tienen. Dice, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en toda circunstancia. Eso se entiende bien. Se entiende bien. Y claro, que esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Que todos nosotros, en medio de complicaciones de la vida, en medio de circunstancias adversas, podamos tener paz. Porque cuando uno pierde la paz, está en un desasosiego, en una angustia, en una inquietud. Hay una insatisfacción que uno no sabe qué hacer. Pablo enfatiza 2 veces la palabra paz aquí. Mire, y el mismo Señor de paz os conceda paz en toda circunstancia. 2 veces a lo menos se escribe la palabra paz, lo cual significa que reviste importancia esa palabra. Y hay que ver qué significa entonces la paz. El diccionario dice que la paz es la ausencia de enfrentamiento, la ausencia de conflicto. Pero usted no me dejará mentir que cuando 2 países están enfrentados, están en guerra, cuando llegan a un acuerdo, se hace un alto a la guerra, pero nadie se va a su casa, todos siguen apuntando el uno al otro. ¿No es cierto? Igual pasa en nuestros hogares. Puede ser que cese la pelea, pero la pelea sigue en los corazones. Uno está pensando qué le va a decir, cómo le va a ganar la guerra, cómo en el primer round nomás lo va a noquear. ¿No es cierto? Uno está pensando en eso. Y eso es lo que Pablo dice, no, tengamos cuidado. Ese concepto de que la paz es la ausencia de enfrentamiento y de conflicto, ¿ese es el concepto que Pablo quiere transmitirnos? Por supuesto que no, mis amados. Porque hay gente que puede meterse en las drogas, en el sexo, en el alcohol y de esa manera evita el conflicto. Se zafa del conflicto. ¿No es cierto? Entonces Pablo no. Pablo está aquí hablándonos de esa paz que va más allá de la ausencia del conflicto. Esa paz tiene que ver con un bienestar, con una satisfacción, con un equilibrio, con una ponderación que a pesar de lo que pase en la vida, uno mantenga la paz, la ecuanimidad, la tranquilidad. En 39 años de pastor, en el número de veces, salí de casa, a veces teniendo una fricción con mi esposa. Y yo venía acá para predicar, obviamente.
Y entonces a 2 cuadras, 3 cuadras de la casa, da la vuelta el carro. Vuelvo a la casa. Y voy a pedir perdón. Aunque yo consideraba que estaba en lo correcto, que la que tenía que pedir perdón era ella y no yo. Pero si voy a discutir una vez más sobre el asunto, voy a perder la mañana. Y las mujeres pueden hablar 3 días seguidos y no se cansan. ¿No es cierto? Dice que nosotros, los varones, usamos 12,000 palabras para hablar. Las mujeres usan 25,000. 12 igual que nosotros y 13 para tratar de arreglar lo que han dicho con las 12. Entonces es complicado. Volví a casa y decirle, mi amor, Cori, por favor, yo voy a predicar la palabra de Dios. No tengo paz en mi corazón. Te pido en el nombre del Señor que me perdones. Muchas veces salí sin que ella me haya dicho, ya, te perdono, qué lindo, mi amor, que te vaya bien. No, nada. Pero yo venía aquí tranquilo, en paz, porque había demandado delante de Dios la paz. Cuando regresaba a casa, a veces lo encontraba en la puerta, esperándome, y decía, Vico, quiero yo pedirte perdón. Tú no tenías que haberlo hecho. Pero si yo no lo hubiera hecho, no podía haber predicado aquí. Porque se necesita la paz, la tranquilidad. ¿Y cuántos de nosotros venimos en medio de conflictos a la casa del Señor? Dejamos el conflicto en la reja, pero cuando salimos de aquí lo volvemos a tomar y nos vamos enfilando todas nuestras armas para seguir en el conflicto. Y eso está mal. Pablo nos dice que esa paz es el bienestar, una satisfacción que solo Dios nos puede dar, esa tranquilidad y equilibrio que necesitamos para seguir adelante, para que no nos enfermemos, para poder tener ponderación en nuestra vida y satisfacer todas las demandas que la vida nos tiene para todos nosotros. Ahora la iglesia de Tesalónica está media dividida. ¿Por qué? Porque por un lado están precisamente todos aquellos que obedecen la palabra. Y por otro lado están los que no obedecen la palabra. Están los diligentes por un lado y los negligentes por el otro lado. Y entonces están medios enfrentados, porque unos se convierten en acusadores de los otros y los otros son los acusados. Entonces Pablo precisamente a este tipo de gente les dice, el mismo Señor, ojo, ellos no tienen un Dios y ellos tienen otro. No, el mismo Señor, para ustedes dos, le está diciendo Pablo, el mismo Señor de paz os dé paz siempre. Esto nos muestra que, mis amados, número uno, el origen de la paz es Dios. El origen de la paz es Dios. Tú no puedes comprar la paz. Tú no puedes transferir la paz. Tú no puedes adquirir de otra persona la paz. La paz viene de parte de Dios. Él es el origen. El mismo Señor de paz os dé paz siempre. Dios es el único capaz de otorgar paz, porque la paz de Él es parte de su carácter, es parte de su esencia. A Dios nunca lo vas a encontrar conflictuado, amargado, deprimido, desasosegado. No lo vas a encontrar a Dios así. Tú y yo podemos vivir esas experiencias, pero Dios no. Él es la paz. El hombre pierde la paz en el huerto del Edén. Pierde la paz. Y por eso todos los profetas escriben que, por ejemplo, Isaías, vendrá un príncipe de paz, el Señor Jesucristo. El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, sino esa paz que calma nuestra alma y nuestro ser. La paz es un atributo divino que le pertenece al Padre, que le pertenece al Hijo y que le pertenece al Espíritu Santo. ¿Acaso la paz no es uno de los dones? ¿Acaso no es uno de los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad son frutos del Espíritu Santo. Nadie lo puede producir, excepto Dios. Entonces, este versículo nos enseña primero, el origen de la paz es Dios. Segundo, que la paz es un regalo. No le puedo decir a Dios, Señor, ¿cuánto vale tu paz? Yo voy a comprar esa paz.
No puedes decirle a Dios, mira lo que dice, y el mismo Señor de paz os dé paz. Os otorgue, dice otra versión. La paz no se puede adquirir en ningún otro lugar. La paz no se compra en las farmacias. La paz no se prescribe en recetas médicas. Hay mucha gente que vive sin paz y que busca de diversas maneras la paz, simplemente para darse cuenta que es una ilusión, que es una quimera, que no puede adquirir esa paz. ¿Y cuánta gente vive desasosegada, entristecida, amargada, resentida? A un anciano, a una anciana, se le conoce por su rostro. Y tú lo vas a ver, ya tiene 60, 70, 80 años y está feliz porque sabe que pronto vuelve al seno de donde nació un día, al seno del Padre. Pero otros ves amargados, enojados, envidiándole al uno, envidiándole al otro. Y si pasa por ahí uno con un carro, fíjate ese carro, ¿en qué estará metido? Quieren pasarle la factura a todo el mundo. Esa paz, mis amados, solamente Dios lo puede dar. Por eso Pablo les escribió en el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La siguiente diapositiva, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Pero no solamente Dios es el origen de la paz. No solamente la paz es un regalo que Él nos da. En tercer lugar, la paz está permanentemente a nuestra disposición. Fíjese lo que dice. Y el mismo Señor de paz os dé paz siempre. Siempre. La paz no es intermitente como en algunos hogares o en algunas parejas. La paz es una continuidad. Una paz que fluye constantemente, pero que lamentablemente el creyente mismo lo pierde esa paz. Uno se encarga de perder la paz. Adán perdió y Eva también perdió la paz en el huerto. Caín, cuando mató a su hermano, perdió la paz. Aunque tú no me creas, mi amado, yo estoy en esta iglesia, lo dije la otra vez, 54 años, de los cuales sigo siendo todavía pastor 39, y de esos 39, 35 años como pastor titular de la iglesia. He visto y he vivido, generaciones enteras han pasado por aquí. Y a Dios gracias, por su buena voluntad, he ido a predicar a 20, ojalá no lo tomes como una pedantería de mi parte, sino es un testimonio de cómo la paz se iba y se venía de mí. 26 países distintos he ido a predicar la palabra de Dios. No menos de 10 o 12 de esos países querían que vaya para pastorear esa iglesia y quedarme ahí con ellos. Obviamente, cuando uno tiene una propuesta de trabajo, vuelve, lo comparte con la familia, la esposa, los hijos. Mi esposa sonreía, mis hijos aplaudían y decían, gloria a Dios, papá, Dios está abriendo puertas allá. Le digo, no les comparto para que ustedes aplaudan, les comparto para orar. Necesitamos orar, porque antes de que Dios me abra una puerta ahí, tiene que cerrar esta, donde yo tengo un compromiso con la iglesia. Y Dios la cerrará de buena manera, la congregación entenderá, porque es el mismo Dios. ¿Acaso el Dios de aquí no es el mismo Dios de allá? Obviamente. Entonces, cuando yo consideraba seriamente y comencé a orar por ese país donde había recibido la invitación, el Señor me quitaba la paz. ¿Y yo estaba haciendo algo malo? No. Estaba considerando mi salida de aquí para ir a otro lado, a predicar, a trabajar, a servir al Señor. Y cuando yo le decía, Señor, ¿tú quieres que yo me quede? Yo te voy a obedecer, pero por favor, soy tan tapado
que no entiendo. Tiene que ser muy explícito conmigo. Yo te voy a obedecer. Y cuando le decía así, volvía la paz a mi corazón. Y por esa razón, en 39 años de pastor aquí todavía no he salido. Pero ya me pueden votar si que quieren. Soy tranquilo, feliz de haber servido al Señor. De lo mejor de mi vida se lo he dado al Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En tercer lugar, como decíamos, la paz está permanentemente disponible. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Pablo usa esa palabra siempre para indicar la constancia de la paz, que es para todos. Una paz que fluye constantemente. En mi caso, que acabo de contar, no era cuestión de ir a recibir más dinero, de tener una mejor posición económica, sino de obedecer a aquel que me llamó. Toda mi vida me he pesado, me sigo pesando y seguramente me pesaré de haber perdido 20 años de mi vida. El Señor llegó por primera vez cuando yo tenía 12 años y lo acepté cuando tenía 20, 8 años perdí. Y después el Señor me llamó al ministerio. Y yo dije, no, Señor, yo voy a ser un profesional. Y estudié 3 carreras. Y después de otros 12 años, recién accedí a ser pastor. 20 años de mi vida he perdido. Mis amados, que no ocurra con nadie esto. Es una frustración muy grande la que uno vive. La paz que Dios quiere darnos es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos va a decir que esa paz que Pablo anhela para los de Tesalónica es la misma paz que él anhelaba para los filipenses. Filipenses capítulo 4 y el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate el orden de las palabras. Fíjate el orden de los verbos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué no escribió y el Señor guardará tus pensamientos y tus sentimientos? ¿Sabe por qué? Porque sabe que cuando estamos peleando, discutiendo, conflictuando la paz, esto de acá se sube para acá y esto de acá se baja para acá. Y entonces tú discutes emocionalmente, pasionalmente. Y uno discute de la peor manera. Uno no ve, mientras no lo vea derrotado el enemigo, uno sigue discutiendo y peleándose por su supuesta verdad. Por eso dice, guardará vuestros corazones en su lugar y vuestros pensamientos. Qué sabio que es Dios. Alguien diría, puede poner primero cerebro, después corazón. No importa, no es que no importa. Esta es palabra de Dios y cada palabra tiene un mensaje para nosotros. Y claro que dice que ese tipo de paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Claro, mis amados, esto no se puede comprender así, no se puede entender así. La gente no lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo es que yo, estando peleado con mi esposa, voy y le digo, mi amor, yo tengo la culpa en el amor de Cristo Jesús, te pido perdón, te suplico me perdones de lo que he dicho, de lo que he hablado o de lo que he hecho? Y la paz ingresa. Claro que eso no lo entiende nadie. Pero es una realidad espiritual que tú y yo lo podemos experimentar. ¿Y por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque trasciende el intelecto, trasciende la capacidad de análisis, trasciende la inteligencia o la sabiduría de los hombres, porque sobrepasa todo entendimiento. Y utiliza un término todavía muy lindo. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verbo guardar es un verbo que viene de un término militar que significa mantener bajo constante vigilancia. Dios está diciendo, yo voy a estar vigilando que no pierdas la paz, pero depende de tu conducta también.
Porque yo no te voy a torcer el brazo y te voy a obligar a que no digas lo que quieres decir. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío. Por eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una frase ahí que va a aparecer y dice: la paz es el reflejo de la sonrisa de Dios. Es el reflejo de la sonrisa de Dios en el corazón del creyente, que por la soberana gracia ha recibido la bendita seguridad de su estado de reconciliación. Yo sé que estoy reconciliado con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con gente de la iglesia, cuando esa paz gobierna mi corazón. Yo no tengo nada. La otra persona puede tener algo, pero yo no tengo, porque tengo esa paz que me acompaña. La paz de Dios guardará a los creyentes de situaciones como la ansiedad, como la duda, como el temor, como la congoja, como la insatisfacción, como el desequilibrio. He vivido muchos años en el centro de Trujillo, en la cuadra 6 del Jirón Pizarro. Muchos años viví ahí, mis hijos han crecido ahí. Y ¿sabes? Conocíamos, disculpa la expresión, a todos los loquitos o loquitas que había en la ciudad. En estos días tengo mi carro malogrado y entonces está en el taller, no lo he podido arreglar todavía, y me he ido caminando por Pizarro. Se han renovado los loquitos, no hay otros. ¿Cuántos de ellos no han perdido la paz por causas de su propia familia? Hay personas que han perdido la paz y han perdido la razón por traumas vividos en su propia casa. Por eso, mis amados, hay una lección que tenemos que aprender: la muerte y la resurrección de Cristo hizo posible que tuviéramos paz para con Dios y para con nuestro prójimo. Esa realidad espiritual no la podemos obtener por ningún medio nuestra, ni por nuestras fuerzas, sino como un regalo de Dios, porque Él es el dador de la paz. Él es el origen, Él es el dueño. Pero no solamente este versículo nos habla, esta parte que estamos predicando, los 3 versículos, ese es el verso 16. ¿Qué dice el 17? En el 17, Pablo presenta su seguridad. Pablo quiere tomar todas las seguridades habidas y por haber para que su carta pueda ser leída por todos, por todos. Porque seguro aquellos que habían sido afectados por su mala conducta, ellos no hubieran querido leer la carta, ni enterarse por último, ni enterarse. Entonces Pablo va a decir aquí: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. A esta parte de la carta se le conoce como la señal autográfica, es decir, aquella que proviene de su propia mano. Él mismo lo escribió. En el tiempo de Pablo era costumbre que aquel que dictaba una carta y un amanuense estaba escribiendo. Tú sabes que los amanuenses de Pablo o era Timoteo o era Silas, con quienes caminaba su equipo. Ellos estaban escribiendo, pero antes de terminar la carta, Pablo les pedía, decía: bien, un momentito, ahora sí, antes de finalizar la carta, yo quiero añadir unas palabras de saludo con mi propia mano. Y Pablo escribía ahí. Ahora, ¿cuál sería la razón? Porque Pablo escribió 13 cartas. Y de las 13, solamente en 5 él firmó. En las otras no firmó. ¿Cuál habrá sido la razón por la que firma en esta carta? Que es una de las 5. Precisamente por 3 razones importantes. Número 1, impedir que las personas que andaban desordenadamente se justifiquen diciendo: yo no creo que esa carta sea de Pablo, porque Pablo no me puede tratar así. Pablo ha sido mi pastor, ha sido mi maestro, yo tengo confianza con él. No, él no me puede tratar así. Entonces le decían: mira su firma. Ahora, ¿crees o no crees? Quería evitar ese chance que algunos se dan. No, yo soy pata del pastor.
Y eso es fácil, porque somos amigos con la mayoría de ustedes. Pero hay algunos que se hacen se irrogan ese derecho como si lo tuvieran. No, yo soy pata de Pedro, él me va a dejar entrar arriba. Te va a dejar entrar para que escuches tu sentencia. Mis amados, no podemos irrogarnos ese derecho. Entonces Pablo cubre el primer propósito, la primera razón para impedir que ellos digan, no, eso no es de Pablo. La segunda, impedir que se sigan extendiendo cartas espurias, cartas apócrifas, falsificadas. Y alguien tenga que decir, no, mira, un momentito, yo tengo una carta de que Pablo ha escrito que sí, el Señor ya vino y no es necesario trabajar. O podían decir, no, yo no tengo, pero he leído. Entonces Pablo precisamente escribe para impedir que se siga extendiendo este tipo de cartas. Por eso dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, que está al frente nomás de donde estamos predicando, en la otra página. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Porque estaba circulando una carta que supuestamente era de Pablo, pero no era de Pablo, alentando a los que andaban desordenadamente. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en tercer lugar, que me parece muy importante, mis amados, el amor de Pablo por la verdad. Y ser el portador de esa verdad. Pablo estaba comprometido con la verdad y ser el portador de esa verdad lo comprometía a él en su vida y en sus acciones. Pablo quiere transmitir la verdad a todos. Quiere llegar a todos sus oyentes, a todos sus lectores, que conozcan la verdad de Dios. Y por supuesto, las acciones de Pablo siembran seguridad en el corazón de sus lectores. Y no quepa la menor duda de que él no sea el autor de 2 de Tesalonicenses. Pablo entonces, para evitar cualquiera de estas falacias, él mismo rubrica con su propia mano esa firma de autenticidad y como signo distintivo de que esa epístola era genuina. Esto lo hizo Pablo, como dije hace un instante, en 5 cartas, que fueron Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Colosenses y Filemón. En el resto no escribió así. Fíjense cómo le escribe a los corintios. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. En años pasados, décadas anteriores, no teníamos el celular que todos tenemos ahora y que usted irrespetuosamente puede usar aquí comunicándose con alguien que está afuera. Si usted quería decir algo a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, o tenía que llegar a casa donde había un teléfono fijo, y si no tenía teléfono, mandarle una notita. Y los hijos de ese entonces, así como yo, basta mirar la letra de tu padre o de tu madre para prestarle atención. Porque era tu padre, o tu madre, o tu hermano quien te estaba dando un mensaje, sea una petición, sea pidiéndote un favor, lo que sea, pero era importante. Y eso es lo que Pablo quiere hacer aquí. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí hay una lección que tenemos que aprender todos, mis amados. La iglesia, Pablo le escribe a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Gracias a Dios que por la iglesia todavía no se ha desmoronado totalmente el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y todas las instituciones a nivel nacional podridas de abajo arriba. No se han venido abajo porque tienen una pizca de verdad. Y si la iglesia es columna, soporte firme sobre toda estructura,
La verdad es la columna más fuerte. Y baluarte encima un parapeto por si acaso la columna vaya a fallar. Y eso es lo que dice Pablo. Columna y baluarte de la verdad. Y al ser nosotros parte de esa iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad, lo mínimo que podemos hacer es enfatizar, ponderar y propalar la verdad, haciendo todo esfuerzo posible para que ésta pueda llegar a todos los hombres. Porque nadie se salva si no conoce el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y por eso tenemos nosotros, porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y por último, el tercer anhelo de Pablo. Número 3. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Finalmente Pablo transmite el profundo anhelo de su corazón. Él quería asegurarse de que los fanáticos, los entremetidos en otras cosas, los haraganes, los que estaban causando dificultades en la iglesia, todos, absolutamente todos, a quienes él de alguna manera había reprendido duramente, sintieran en un instante que en su grande y amante corazón había lugar para todos ellos. Permíteme un ejemplo. Tú puedes tener 2 hijos, 3, 4, 5. Uno de ellos se porta mal, pero muy mal. Te hace quedar mal en todo ámbito. Escupe sobre tu nombre y tu apellido. Destruye la unidad de la casa. Afecta a los demás de sus hermanos. Lleva al paroxismo del sufrimiento al padre o a la madre. Pregunta, ¿por esas razones deja de ser tu hijo? No deja de ser tu hijo. Hay hijos de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos. Y hay hijos que nos traen lágrimas, sufrimiento. Entonces, mis amados, Pablo así quería que aún esos hijos que se están portando mal pudieran tener un instante siquiera entender su corazón de Pablo, que los amaba. ¿Sabes que Dios, cuando ve a hombres y mujeres perderse, Él los mira cuando se van al infierno y dice, bravo, eso es lo que mereces? No, con un corazón dolido, con lágrimas sobre sus ojos, lo ve perderse, su imagen y su semejanza en ese hombre, en esa mujer. Como cualquiera de nosotros, como creyentes, se pierde un hijo o una hija, no nos alegramos, lo sufrimos, lo padecemos, lo llevamos. Pero cuánto anhelaríamos que todos caminen delante del Señor, que sean un ejemplo, un paradigma para otros. Sería precioso, por supuesto. Eso quiere Pablo que entiendan los tesalonicenses. Pablo quería que todos los hermanos pudieran disfrutar de la gracia de Dios. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, no solamente con los que se portan bien, no solamente con los que no necesitan amonestaciones y correcciones, también con ustedes. Dios quiere que ambos disfruten de la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es cuando te dice alguien te regala y tú dices gracias. No, la gracia de Dios, mis amados, es un favor no merecido. No merecido. Voy a ejemplificarlo. Un día salgo de casa, no me doy cuenta que no he cerrado bien la puerta y camino, ya estoy 2 cuadras lejos de mi casa y mi vecino se da cuenta que la puerta está abierta. Entonces él entra y mira qué se puede llevar y ahí está mi bicicleta y se lo lleva. Yo de repente ese día regresando ni me doy cuenta que falta la bicicleta, pero cuando lo necesito, uy, la bicicleta. ¿No ha visto la bicicleta? Ya se perdió la bicicleta. ¿Cómo sucede en algunas casas? Se pierde y nadie sabe. Nadie sabe, nadie lo ha visto. Pero un día de esos, yo estoy cerca de las 10:30, 11 de la noche, mirando por mi ventana
Y lo veo al vecino que sale con mi bicicleta, por ahí se va. Ah, dijo, el vecino lo ha robado. Ahora va a ver. Voy y pongo una denuncia a fulano de tal por haber robado la bicicleta. Y entonces lo llaman y seguramente no vayan a llamar a un comparendo. A mí yo tengo que mostrar que esa es mi bicicleta y el otro no va a poder mostrar. Pero cuando vamos a esa comparecencia de los dos ahí, lo veo a mi vecino con una cara y me dice, vecino, usted tiene toda la razón de mandarme preso, inclusive yo cometí ese error, porque nunca dicen yo he pecado, yo he robado, dicen, no, yo cometí ese error, son errores. ¿Qué voy a hacer, vecino? Tendré que pagar. Y a mí me llena eso de misericordia en mi corazón. Y le digo, vecino, quédese con la bicicleta. Olvídese, abogado, retiro la denuncia. No hay denuncia contra el caballero. Ese hombre va a estar contento. Eso se llama misericordia. Pero encima de eso yo digo, vecino, ¿tú lo necesitas la bicicleta? Sí, vecino, yo trabajo de noche, soy vigilante. Quédate con la bicicleta. ¿Él merece que le regale la bicicleta? Por supuesto que no merece. Eso es gracia. ¿Tú mereces la gracia de Dios? No mereces, yo tampoco merezco. Pero por su gracia nos da salvación, nos da su misericordia. Eso es lo que quería Pablo que entendiese esta gente. Porque realmente la gracia es ese favor inmerecido. Tú y yo no lo merecemos, lo que merecemos. Y tenemos derechos a la muerte por ser pecadores. Pero esa misericordia que Dios usa y encima nos regala, nos da la gracia. Es tremendo. La gracia. ¿Han prendido más luz? Cuidado, hermano, me voy a derretir. Más iluminación siento en mi cara. Gracias. Que la gracia del Señor los alcance. Pablo quería que ese favor inmerecido de parte de Dios, también ellos lo disfruten. Esa bondad de Dios que nosotros podemos recibir, que podemos inclusive disfrutar, que podemos atesorar y podemos hacer uso de ella, es la que nos permite acercarnos a Dios. ¿Sabes? Cuando yo recibí al Señor cuando tenía 20 años. Cuando tuve 30 años, yo dije, que he sido un hombre bien inteligente. Me di cuenta que me estaba yendo al precipicio y me regresé y acepté al Señor. Inteligente he sido. Pero cuando estudié la gracia de Dios, hay una gracia preventiva que nos corre, no va tras de nosotros, nos evita que vayamos por allá, nos trae por acá, como un niño, un bebito que está aprendiendo a caminar por acá y se va a caer, tú lo agarras, no hijito, por acá, y entonces lo ayudas a bajar las gradas. Eso es lo que hace la gracia preventiva. Y Dios quiere que tú y yo disfrutemos de esa gracia. Esa gracia se llama la gracia salvífica, que sirve para la salvación. Pablo le escribió a Tito y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha hecho evidente. ¿Para qué? Para salvación de todos los hombres. Para salvación de todos los hombres. Es la misma persona de Jesucristo, ya que Jesucristo es la gracia encarnada. La gracia encarnada. Segundo, es también el regalo supremo que Dios el Padre da a la humanidad caída. Es esa gracia que se da por todos nuestros pecados. En segundo lugar, no solamente la gracia salvífica, hay una gracia fuente de poder. Ahí está el poder para todos y cada uno de nosotros de poder llevar adelante los encargos que Dios nos ha dado. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Tú, pues, mira, cada coma ahí, para descanso, para reflexión. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Mi papá tenía una frase que decía, por ejemplo, si me hubiera dicho mi padre eso, me hubiera dicho, tú, pues, hijo mío, no seas chambón. Esfuérzate en la gracia. Timoteo era jovencito cuando recibió el encargo. Y siendo joven tenía problemas con su estómago. Era depresivo.
De vez en cuando se deprimía y casi no quería salir, no podía hacer nada. Y Pablo dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Y esa gracia es en Cristo Jesús. En Él lo puedes lograr. Mis amados, todos los que desarrollamos un ministerio, tenemos que hacer uso de esa gracia. Porque humanamente, no podemos llevar adelante una tarea tan complicada como es el ministerio. Una vez un muchacho del seminario le preguntó al doctor Morse y le dijo, doctor Morse, el ministerio es muy duro, ¿no? Muy complicado, sobre todo para predicar. Y él le dijo, no, el ministerio es fácil. Por la experiencia que tengo, yo puedo hacer rápidamente un mensaje, pero donde más me demoro es en preparar al mensajero. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder vertir el mensaje, de poder entenderlo el mensaje para poder explicarlo a la congregación. Ahora, si Dios no abre tu entendimiento, si el Espíritu Santo no se digna darte, ¿qué vas a hablar? Con 3 versículos que nos toca solamente leer y listo, y eso sería todo. Mis amados, la psicología ha creado en estas últimas décadas, 2 décadas a lo mucho, algo que se llama resiliencia. La resiliencia son factores internos que Dios pone dentro de la persona para sobreponerse a un mal. Vale la pena decir, una niña que por ejemplo es violada a los 12 años, 14, queda marcada de por vida. Nunca va a olvidar ese episodio, a menos que Dios no maneje bien esos factores resilientes en su vida para salir adelante. Ejemplo, José, el penúltimo hijo de Jacob, se comportaba como un buen hijo, derecho, correcto, de buen testimonio. Sus hermanos mayores eran unos delincuentes, se portaban mal, robaban las ovejas de otros, hacían lo que querían. Y él iba y le decía, papá, Rubén y Manasés y fulano y sutano y mengano se han portado así, así. El otro decía, vas a ver, chismoso, vas a ver un día de esto, vas a ver. Y un día su padre lo manda con una mochilita con comida para sus hermanos que estaban ahí pastando las ovejas en el desierto. Y ellos al verlo no me dijeron, ahora pues, hoy es el día, este chismoso que va a hablar a nuestro padre, aquí se acaba. Y debatían si lo matan o no lo matan. Llegó un momento que dijeron, no hay que matarlo, tirémoslo a ese pozo húmedo, ahí morirá mañana, pasado, qué sé yo. Y vamos a matar un cabrito, las ropas reales que lo había puesto su padre, le había dado, lo vamos a manchar de sangre y lo enviamos al papá y le decimos, reconoce estas prendas, ¿son de tu hijo o no de tu hijo? Alguna mala bestia lo ha devorado. Y cuando Jacob ve eso, se pone a llorar y dice, bajaré al sepulcro llorándolo a mi hijo. Pero ellos vieron que una compañía de ismaelitas pasaba. Y dijeron, mira, saquémoslo mejor, vendámoslo, esos se van a Egipto por allá. Nunca más lo vamos a ver. Y lo venden a ellos. ¿Cuántos años tendría? Quizá 15 años. ¿Y a dónde lo llevan? A un mercado donde se exhibían los esclavos desnudos. ¿Tú te imaginas ahí un niño de buen comportamiento? Piensa en uno de tus hijos, exhibido para ser comprado. Y es comprado. Y ahí perdieron el rastro. Pero ¿cómo es los factores resilientes? Lo que es la gracia, fuente de poder. Esa gracia se manejó bien en su vida. Llegó él a ser el primer ministro del imperio egipcio, el ministro de economía. Y cuando vinieron sus hermanos, disculpa la frase que voy a usar, muertos de hambre, buscando comida, ellos tuvieron que buscar
y a su hermano, no sabían que era su hermano, vienen a Egipto a buscar comida, alimentos. Y ahí, como ellos hablaban hebreo y los otros hablaban el egipcio, tiene que haber un intérprete. Pero José lo escuchaba a sus hermanos hablar y le entendía todo. Ellos no sabían que él era José. Y mis amados, José ya no puede resistir. Revienta, estalla su corazón en lágrimas y se va a un cuarto contigua a llorar ahí. Y me imagino agradecer a Dios. Por eso que cuando ellos tratan de arreglar, dice, ustedes pretendieron hacerme mal, pero Dios lo utilizó para bien. Ahora para dar de comer a muchos de su pueblo. Esa es la gracia soberana y fuente de poder. Y por último, la gracia suficiente. Mira en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9, lo que escribe el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Habrá sido muy complicado para Pablo, muy difícil, tener constantemente un emisario de Satanás que lo abofetee. Es decir, uno que lo agarraba así a cachetada limpia en su cara. Pero recuerdan ustedes que Pablo, como dice sus biógrafos y uno de ellos, Ridderbos, dice el mejor de los creyentes. Ese hombre resucitó muertos, hizo tantos milagros. Pero este aguijón que estaba en su cuerpo, dice, le he pedido 3 veces al Señor y no lo ha quitado. ¿Y sabe por qué? Porque en algún momento de la vida de Pablo, él dice así, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Él dice, yo no sé si estaba soñando, viendo una visión, o yo mismo fui trasladado al tercer cielo. Lo que vi, ojo que nadie ha visto, y escuché cosas que nadie ha oído, pero que por la multitud de las revelaciones que Dios me ha dado, me ha puesto un emisario de Satanás para que yo no me llene de soberbia. ¿Cuál fue ese emisario de Satanás? Algunos piensan que fue su presencia física, porque Pablo era bajito, con su nariz muy aguileña y sus piernas torcidas. Entonces cuando lo miraban se reían de Pablo. Por eso cuando escribe a los Corintios dice, a la verdad la presencia corporal es débil, las cartas son fuertes, dice. Otros piensan que era su mujer. Como hay algunas mujeres y maridos también que son emisarios de Satanás en el matrimonio. En tercer lugar, algunos dicen que era una pústula que tenía en sus ojos y de cuando en cuando le salía pus y obviamente mal olor. Por eso que los Gálatas le dicen que nosotros hubiéramos querido darte nuestros ojos. Si hubiera habido trasplante de córnea de ojos en ese tiempo, seguro que los Gálatas le hubieran dado. Porque le decían, Pablo, tú eres más útil que yo y te voy a dar mis ojos. Esa gracia, mis amados, gracia suficiente, es la que todos necesitamos también. Porque probablemente haya muchos de nosotros que tenga un emisario de Satanás en su vida, que lo abofetee cuando quiera y que te cause tristeza y dolor y angustia, insatisfacción. Pero Dios ha dicho, suficiente mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Por eso Pablo, no con resignación, sino con una actitud muy positiva, dice, de buena gana
me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo Jesús se manifieste en mi pobre y necesitada vida. Ese era el anhelo de Pablo, que esa gracia sea para todos, los que tienen y los que no tienen necesidad de instrucciones y de amonestaciones. Que esa gracia llegue a los débiles para fortalecerlos, que llegue a los dolientes, aquellos que están camino al patíbulo, que les siembre esperanza y expectativa en su corazón. Y que por último llegue también a los ociosos y que en arrepentimiento vuelvan y digan: no, pues tengo que trabajar por mi mujer, por mis hijos. Mis amados, termino con esto. Hay una frase: la gracia es el centro mismo del Evangelio. La gracia es el centro mismo del Evangelio. Por eso todas las cartas que escribe Pablo, que son 13, están permeadas de gracia y paz. Gracia y paz. Las dos cosas lo necesitamos nosotros. Gracia y paz. Las cuales siempre estarán disponibles para nosotros. Tan solo necesitamos acercarnos a Dios y pedirle: Señor, necesitamos de tu gracia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Sin duda que todos necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también, Señor, esa gracia fuente de poder y esa gracia suficiente en nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo y a digerirlo, Señor, para que podamos demandar de parte de ti, el único dador de la paz como de la gracia. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Nos toca celebrar la Cena del Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, y el verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. A ti y a mí nos corresponde examinar esa palabra indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Yo no puedo señalar y decir: el de acá, el de allá, el de aquí y aquí no pueden participar porque son indignos. ¿Con qué criterio? No tengo ningún criterio. Pero tú sabes si estás caminando indignamente o no. O estás caminando santamente, adecuadamente, correctamente. Solo tú lo sabes y Dios. Pero por eso la Escritura dice: de manera que cualquiera, en otras palabras, Dios dice: a mí no me importa si tiene 30, 40 años en el Señor o tiene 3 días o 3 meses en el Señor. No me importa, cualquiera. No me importa si es joven o es adulto, no me importa. No me importa si es pastor, sacerdote o una persona común, hombre o mujer, no importa, cualquiera. Cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado. Por eso vamos a tomar un instante para que usted y yo podamos ponernos a cuentas con Dios. Pedirle perdón si hay alguna necedad que está todavía anclada en nuestro corazón y necesita ser sacada, liberada por la gracia de Dios. Oremos todos un instante, por favor. Soberano Señor, todos los que estamos aquí somos pecadores. Tal vez unos más que otros, pero al final todos somos pecadores. No estamos aquí para levantar el dedo acusando a alguien. No estamos aquí para buscar recomendación alguna. No estamos para justificarnos. Al menos yo, Señor, estoy aquí para pedirte perdón, suplicarte limpieza, pedirte que laves mi mente y mi corazón y que podamos vivir, Señor, en coherencia con tu voluntad.
que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie y nos ayude para poder, Señor, participar de esta Santa Cena con tu aprobación. Nos refugiamos en la sangre del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Bendice este momento, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes pueden participar de este momento? Aquellos que están en plena comunión con Dios, con su familia y con la iglesia. Aquellos que alguna vez se han bautizado en señal de obediencia a la palabra de Dios, ya sea en nuestra congregación o en otra, pero que cumplen con estos requisitos. Les voy a pedir que se pongan de pie para poder servirles. Les vamos a servir el pan y el vino. Usted va a tomar estos dos elementos y se sienta. Y luego ya estaremos dando las indicaciones. Voy a pedir que nos ayude Santiago, Damet, por favor, y Billy. Qué sabio que es Dios cuando dice estas palabras. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y creo que bien hacen algunos no participar. Pero también al ver desde aquí una buena cantidad de ustedes que no participan de la cena del Señor, aunque no lo crean, ustedes están menospreciando la cena de Dios, la cena del Señor. El siguiente versículo dice: por tanto, pruébese cada uno. Pruébese cada uno. Y si sabes que estás en falta, pide a uno de los pastores que te atienda, que te ayude, que puedas salir de ese atolladero en el cual te encuentras para poder participar. Porque esta es la comunión. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que vayan a preparar, dile que a ese hombre que va cargado un cántaro de agua, y donde lo veas que entra, dile: ¿dónde está el lugar donde he de celebrar la cena con mis discípulos? Esto es para los discípulos del Señor. A menos que tú no lo seas, con respeto vamos a dejar. Pero si tú eres un discípulo del Señor, no estés fuera de la vera del camino, sino que estés en el centro del camino, que es el Señor Jesucristo. Busca ayuda, mis amados, busca ayuda. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan recordando al Señor. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos en el nombre del Señor. Señor, recordamos perfectamente tus palabras, tus recomendaciones. Somos pecadores. No sé cómo estarán mis hermanos, pero yo te necesito cada instante de mi vida. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Guárdame, escóndeme tras tu cruz, de tal manera que esté protegido
Guarda a nuestra iglesia. Guarda los niveles de justicia. Guarda a jueces y a fiscales probos, a policías honestos, a todo administrador de justicia que tiene temor de ti, Señor. Ten misericordia de nuestra ciudad tan violentada, tan afectada, tan sumida en las amenazas. Tu misericordia y tu gracia esté por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. God.